Bueno, hecho el preámbulo de por qué es importante el tema de las bases de datos en el mundo, que es más que evidente, vamos entonces a hacer de una manera práctica el concepto o el paso a paso para construir bien las bases de datos. Lo primero es entender pues que como todo proceso técnico requiere unas fases que se deben ejecutar. Tengamos en cuenta que todo proceso técnico tiene un paso a paso y las bases de datos no son la excepción. Abreviando, nuestro proceso para crear una base de datos pues se compone de dos elementos grandes. El primero es el diseño lógico, es donde usted digamos, de una palabra sencilla, se cranea, crea, piensa, deduce eh, la base de datos que le va a responder a todas las inquietudes o necesidades de su negocio. Eso se conoce como diseño lógico. Y luego con ese diseño lógico hacemos el diseño físico, que es ya construir en sí la base de datos con los comandos. Los comandos, obviamente, el lenguaje para construir los comandos es el lenguaje SQL, Structured Query Language, en su estándar SQL ANSI 2. En su punto, cuando lleguemos al diseño físico, hablaremos en detalle sobre ese tema del estándar y por qué se deben cumplir los estándares. Inicialmente en diseño lógico, como podemos ver allí, he puesto porcentualmente como el peso de las labores. El diseño lógico podríamos decir que es el 85% responsable del éxito de un buen diseño de bases de datos. El diseño lógico obviamente es conceptual y tiene unas herramientas que vamos a ver en esta diapositiva y un esquema o una forma de trabajar. ¿Cómo se hace un buen diseño lógico de bases de datos? Como todo en la vida, a punta de práctica, a punta de prueba-error, siguiendo por supuesto los estándares, pero un buen diseñador se hace luego de muchos intentos de diseño fallidos. Por lo tanto, dedicaremos un buen tiempo a diseñar algunos retos para ir desarrollando la habilidad de diseñar, obviamente con algunos tips que ya tenemos. Y posteriormente con esos diseños lógicos pues iremos a hacer el diseño físico o los comandos para crear las bases de datos. Bueno, ¿cuál es el producto del diseño lógico? Lo que se conoce como modelo de entidad-relación o diagrama de entidad-relación. MER, modelo de entidad-relación, o DER, lo pueden ver en cualquier texto. Y no otra cosa que un esquema parecido al que tenemos en esta diapositiva. Simplemente es una representación gráfica de la base de datos y los componentes de ella, los elementos que construyen la base de datos apropiada para cada tipo de negocio. No hay estándares para hacer bases de datos para los negocios. Hay bases de datos muy parecidas, pero cada negocio probablemente tenga un diseño diferente de acuerdo a su necesidad. Por supuesto, en la práctica, uno de tanto diseñar bases de datos se da cuenta que hay bases de datos que son como muy parecidas para todos los tipos de negocio, pero siempre lo mejor es hacer el análisis previo a hacer la construcción en sí. Les decía que el producto entonces de esta fase, el producto de este diseño lógico simplemente es una gráfica como esta que se llama diagrama de entidad-relación. Ya veremos cómo construirla. Y podríamos hacer la analogía que eso es como quien dice los planos de la casa. Tengamos en mente que usted no construye una casa sin tener sus planos claramente identificados. Y por supuesto en los planos y en el diseño de la casa está el éxito de una buena construcción y está el éxito de un buen uso. Asimismo en las bases de datos el diseño lógico y la construcción del diagrama de entidad-relación es fundamental, ya que en este concepto vamos a hacer la identificación de todas las entidades de nuestro negocio, nos aseguraremos que haya posibilidad de concurrencia, aseguraremos que tenga la seguridad apropiada y nos aseguraremos que las reglas del negocio estén plasmadas en nuestra base de datos. Ojo, las bases de datos no solamente almacenan información suelta. Las bases de datos almacenan la lógica de negocios de cada sector.
Bueno, ¿cuáles son los símbolos del diagrama de entidad-relación? Es sencillo, son solamente 5 símbolos. A saber, entidades, atributos, claves, relaciones y cardinalidad de la relación. La idea es que los diagramas de entidad-relación sean simples de hacer, pero poderosos. ¿Con qué herramientas los vamos a diseñar? Se pueden diseñar a mano alzada o con herramientas de tipo digital. Para el caso particular de nuestros talleres, las vamos a desarrollar con la herramienta MySQL Workbench, que ya pronto explicaré. No es la única herramienta el único software para hacer este diseño. Hay otros, hay muchos más, unos mejores que otros, etc. Utilizaré MySQL Workbench porque considero que a medida que vamos avanzando van a encontrar la fortaleza que tiene, aparte de que es una herramienta gratuita. Bueno, yendo al caso, veremos la definición del primer elemento, la entidad. Son 5 elementos. La entidad, ¿qué es? Simplemente es un objeto que existe en un sistema y que se puede distinguir de otros. Y entre paréntesis les pongo una palabra clave. Es un objeto que necesita que se almacene o al cual necesitamos almacenarle la información. ¿Cómo se representa una entidad? Muy sencillo, con un rectángulo. Y dentro del rectángulo el nombre en singular de la entidad. Analicemos por ejemplo el caso del SENA. En el caso de SENA, entidades serían aprendiz, ficha e instructor. Si analizamos empezamos a pensar con una mente sistémica, encontraremos que si lo analizamos como programadores, pues el sistema de información SENA, pues obviamente tendrá objetos que van a existir en él, instructor, ficha y aprendiz, distinguibles el uno del otro. Por supuesto, cada uno de ellos tiene sus atributos propios, sus valores propios, sus características propias, y ellos para nuestros sistemas son importantes de almacenar. Entonces lo primero que vamos a hacer es identificar las entidades y pintarlas de esta manera. Luego vienen los atributos. ¿Qué son los atributos? No son otra cosa que las propiedades o cualidades propias y particulares de cada entidad. Y la representamos como la tenemos aquí en la gráfica. Simplemente al rectángulo que representa la entidad le sacamos una línea y los atributos entonces los representaremos con unos óvalos que están unidos a el rectángulo que representa la entidad con una lineecita, y los atributos obviamente representan características propias de la entidad, como por ejemplo el aprendiz. Una característica que tiene es que tiene una identificación, un nombre, unos apellidos, un email, un sexo, etcétera. Otro ejemplo, la ficha. Por supuesto, la ficha es un atributo que está en el sistema, que tiene un número de ficha, una descripción de la ficha y una fecha de inicio. Nótese que ambos están en el mismo ecosistema y obviamente hay una relación entre ellos, pero cada uno se representa de manera individual como una entidad con sus atributos particulares. Identificación, o por ejemplo cédula, otra identidad, no tendría que hacer nada como un atributo de ficha, porque no es relativo a él, mientras que el número de ficha sí. Veamos un ejemplo práctico de la vida real. La ficha en la que estamos en este momento, su número es 196-3845, descripción, tecnólogo en análisis y desarrollo de sistemas de información, fecha de inicio, digamos 1 de enero del 2019. Son atributos propios de ella, y la ficha a su vez tiene aprendices, que es una entidad aparte, porque el aprendiz tendrá su identificación, nombre, apellidos e email correspondientes. El tercer concepto importantísimo es lo que se llama la clave o llave. Clave o llave primaria, y es dentro de todos los atributos que tengo en cada entidad, para cada entidad identificar un atributo que lo identifique única y exclusivamente, es decir, que no se repita. Podría decir que con nombre voy a identificar esta entidad llamada aprendiz, pero si vamos al detalle podría ser, y de hecho lo ocurre,
que en la lista de aprendices de una ficha yo tenga 2 o 3 con el mismo nombre, ejemplo Mario. Entonces se va a repetir, por lo tanto no es el apropiado ideal. En este caso, identificación, que está con una llavecita y sombreado en amarillo, es el perfecto, porque no es factible que dentro de las entidades aprendiz existan con el mismo número de identificación. Imaginémonos el sistema de información de cualquier país, de las cédulas para votar. Si no hubiera una llave primaria, no sería fácil identificar única y exclusivamente cada persona de nuestro país Colombia. Esa es la perfecta definición de una llave primaria. Toda entidad debe tener siempre una llave primaria o primary key o una clave. En el diagrama de entidad-relación que estamos construyendo, lo que se hace es colocarle dibujarle una llave al lado o encima del atributo que es candidato a ser llave o clave, o un asterisco, o subrayar la palabra del nombre del atributo. Cualquiera de los tres es válido para identificar que esa es la llave primaria o la clave de la entidad. Bueno, el cuarto elemento son las relaciones. Como han podido ver en la explicación anterior, pues obviamente dentro de un sistema de información las entidades se relacionan. Analicemos. Dentro de nuestro ejemplo del sistema de información SENA, tenemos las fichas como esta. Tenemos los aprendices, por supuesto, y tenemos los instructores también con sus propios atributos. Obviamente en nuestro sistema los aprendices se van a relacionar con las fichas, porque un aprendiz está en una ficha. Y las fichas, por supuesto, también, también se van a relacionar con los instructores, porque los instructores atienden fichas. Por supuesto, los aprendices se relacionan con los instructores mediante la ficha. ¿Por qué? Si no hubiera ficha, el aprendiz no sería atendido por el instructor, de acuerdo al negocio y de acuerdo a la lógica que tiene el negocio. Podemos concluir aquí que entonces la entidad de instructor, ficha y aprendiz se relacionan entre sí. Y vamos a la teoría. Las relaciones son conexiones o interacciones que hay entre las entidades de acuerdo al negocio y de acuerdo a la lógica del negocio. Y el quinto elemento es la cardinalidad de la relación. Ya tenemos en mente que hay relaciones. Ahora, de acuerdo a nuestro negocio, nuevamente debemos determinar en qué cantidad o en qué medida se relacionan las entidades entre sí. Para ir a un ejemplo práctico, vamos a observar solamente este lado izquierdo de la relación que hay entre aprendiz y ficha. Nótese que en este momento lo expresé como que un aprendiz está en una ficha. Pero la relación o la cardinalidad la debo analizar en ambos lados. Entonces, para hacer esa construcción se debe leer de la siguiente manera, teniendo en mente solamente dos entidades, en este caso aprendiz ficha. Voy a leerlo primero de izquierda a derecha y viceversa, teniendo en mente las palabras que he puesto en la parte superior. Entonces empecemos. Un aprendiz tiene o está en una ficha. Y si analizamos el esquema de cómo funciona el SENA, el aprendiz solamente podrá estar en una ficha. De acuerdo al esquema del SENA y de muchas universidades, si un aprendiz está matriculado en una carrera y tiene un código de carrera, solamente tiene ese código de carrera. Es decir, no puede estar en dos códigos de carrera a la vez. Para el ejemplo del SENA es así. En algunas universidades permiten que un aprendiz, por ejemplo, o un estudiante pueda estudiar, digamos, Derecho y también pueda estudiar Administración de Empresa a la vez. En ese caso, el aprendiz estará en dos fichas, la de Derecho y la Administración de Empresas. Para el caso del SENA, solamente el aprendiz puede estar en una
sola carrera, es decir, en una sola ficha. Leámoslo al contrario. Ahora, una ficha podrá tener como mínimo, digámoslo así, un aprendiz, y como máximo pues va a tener varios aprendices. Y ahí introduje un concepto clave para entender eso de la cardinalidad. Es utilizar las palabras conectoras en la lectura y tener en cuenta, en el caso particular mío me ha funcionado bien, hacer esa relación lógica utilizando las palabras mínima y máxima, y voy a hacer el ejemplo completo. Un aprendiz está como mínimo en una ficha y como máximo en una ficha. Y nótese que lo representé con una rayita para uno y otra rayita para uno. Es decir, en cada uno de estos estoy representando el mínimo y el máximo. Lo leeré nuevamente, teniendo ya en cuenta la palabra mínima y máxima. Un aprendiz está como mínimo en una ficha. Un aprendiz está como máximo en una ficha. Este ejemplo es el ejemplo del SENA. Ahora leeremos el contrario. Una ficha tiene, aquí no alcancé a dibujar la rayita, entonces voy a hacer esa corrección. Para que hagamos el ejemplo completo. Retornando entonces para la corrección, vamos a leerlo de ficha hacia aprendiz, utilizando las palabras conectoras y el vocablo mínimo y máximo. Entonces leeremos la primera oración. Una ficha tiene como mínimo un aprendiz. Segunda parte, una ficha tiene como máximo muchos aprendices. En esta notación, esta patica de gallina significa muchos y una rayita significa uno. Nótese que aquí tengo uno y uno, y aquí tengo uno y muchos. Con eso mismamente vamos a leer la cardinalidad ficha, instructor, de acuerdo al esquema SENA, que quiero que se lo imaginen siempre. Bueno, aquí nuevamente nos falta, por lo mío, expresar bien la cardinalidad. Listo, expresaremos ahora entonces la lectura entre dos tabletas solamente. Siempre sugerencia, hagan el análisis para la cardinalidad solamente para dos tablas. Utilizar palabras que conecten la relación de acuerdo al análisis que hemos hecho en el negocio que estamos modelando. Luego de conocer el negocio, preguntar, hacer las entrevistas, pues nos damos cuenta cómo funcionan las cosas del negocio, y con eso en mente hacemos nuestro diseño. Ya en la práctica entonces dibujaremos las entidades y vamos a hacer el análisis para el ejemplo entre ficha e instructor. Utilizando la palabra conectora, es atendida y los vocablos mínimo y máximo. Leeremos inicialmente de izquierda a derecha ficha instructor. Entonces, ficha o en el SENA, una ficha es atendida como mínimo por un instructor y ponemos la rayita de 1. La segunda parte, utilizando el vocablo máximo. En el SENA, una ficha es atendida como máximo por muchos instructores y colocamos la pata de gallina. ¿Cómo nos dimos cuenta que es como mínimo atendida por uno y como máximo por muchos? Por el análisis que hemos hecho de la institución. Y estamos reflejando aquí pues la regla del negocio. Ahora leeremos el caso contrario.
de instructor hacia la ficha. Y utilizaremos la palabra conectora atiende. En el SENA, un instructor atiende como mínimo una ficha y colocamos la rayita de 1. Y la segunda parte, en el SENA, un instructor atiende como máximo muchas fichas y colocamos la pata de gallina para indicar muchas. En este lado nos ha quedado la relación muchos, en este lado nos ha quedado la relación muchos, en este lado nos ha quedado la relación muchos y en este lado nos ha quedado la relación unos. Porque si pueden ver, cuando hicimos el ejercicio, nos quedó de que para este lado en el mínimo y el máximo siempre era 1. Yendo a la práctica, entonces la herramienta que vamos a instalar está en el seminario, en la sesión 9. Vamos a teoría y ahí tenemos el instalador de MySQL Workbench Community. Damos doble clic sobre él y lo instalamos simplemente. Obviamente este está para versión de 64 bits. Si tienen inconveniente para instalarlo, lo pueden encontrar en o su máquina es de 32 bits. Pueden encontrarlo simplemente en una búsqueda de Google, MySQL Workbench. Aquí les aparecerá Download MySQL Workbench. Y aquí está el instalador. Escogen obviamente la versión que corresponda y Download. En ocasiones él le pregunta que si quiere ingresar a MySQL Login, Sign Up, etc. Vamos a saltar todo eso. Y vamos a donde dice no gracias, solamente inicie mi download, no thanks, just start my download. Le damos clic allí y él comienza la descarga. Sin embargo, yo ya adelanté esa parte y se la estoy entregando acá en este archivo. Cuando lo instalen, simplemente lo llamamos y en él vamos a hacer nuestro diseño. Vamos a hacer este mismo diseño de una forma más profesional aquí con nuestra herramienta. Al ingresar nos aparece este menú y estas tres opciones. Esta primera la explicaré posteriormente, pero es simplemente para hacer todo lo que tiene que ver la administración de la base de datos. La segunda, que es la que nos importa en este momento, es para hacer los diagramas entidad-relación. Y la tercera es para hacer gestión de la base de datos. Ahí es donde haremos, por ejemplo, migración de la base de datos, backups, etc. Esta herramienta es una herramienta gratuita pero muy completa. Vamos directamente a al diagrama entidad-relación, la herramienta para hacerlo. Aquí ya hay dos creados y vamos al signo más para crear uno nuevo, más, y nos aparece esta interfaz. La interfaz nos tiene aquí en este lado los elementos, modelo, y donde dice Add Diagram le vamos a dar doble clic y nos aparece ya la interfaz para hacer los diagramas. Lo primero que debemos hacer es darle el nombre a la base de datos que vamos a diseñar. Eso lo hacemos yendo en esta parte izquierda donde vemos este iconito de una base de datos. Allí le damos botón derecho y donde dice Edit Esquema le ponemos el nombre. Digamos, este caso va a ser la base de datos SENA. Comentario, pues el que ustedes deseen. Estamos en una parte bien importante y es la documentación de nuestros modelos, nuestros planos del sistema. Una vez hecho esto, cerramos y ya aquí nos aparece la base de datos que estamos trabajando. Tiene tables, views y grupos de rutinas. Nos vamos a concentrar inicialmente donde dice tables. Una analogía: cuando hablemos de entidades, las entidades de nuestro diseño se van a transformar en tablas en la base de datos. Por eso directamente aquí lo llaman como tables o tablas. Entonces, para nuestro ejemplo tenemos tres tablas. Vamos a poner las tres tablas inicialmente. ¿Cómo lo hacemos? Aquí en el menú izquierdo, como pueden ver, está la simbología y aquí, como pueden ver, está la cardinalidad que les he explicado de pata de gallina. No es la única notación. Hay otras notaciones para desarrollar bases de datos. Particularmente,
para que funcione todo bien y para no confundirlos con mucha teoría, utilizo MySQL Workbench con la que él trae, que es una muy usada. Esta notación se llama pata de gallina o crossfoot. Muy usada, pero no es la única. Bueno, aquí entonces está la forma de las relaciones y aquí vemos varios elementos. Vamos a ir directamente a este elemento que dice place a new table. Lo que nos permite es diseñar una entidad o una tabla. Entonces damos doble clic en él y clic en el área de diseño y me aparece ya un elemento. Otra vez clic y en cualquier lado damos clic y ya tenemos las tres tablas. Vamos a detallarlas. Entonces vamos a poner primero esta y la vamos a llamar aprendiz. Doble clic sobre ella y me aparece la adición del elemento que está activo. La llamaremos por supuesto aprendiz, siempre utilizando el singular. Es un estándar y al darle clic sobre ella pues ya nos habilita y de una vez, si le damos clic en esta parte aquí, vamos a crear los atributos que tenemos aquí en nuestro diseño, que cuando vayamos a la base de datos se transforman en campos de la base de datos. Para el aprendiz, por ahora, para este ejemplo sencillo, solamente le voy a dar como atributo su ID, que es de tipo de datos entero, y voy a dejar estos dos casillas activadas, PK y NN. PK es primary key o llave primaria o clave, por eso es importante definir este elemento clave. Entonces en este caso que estoy haciendo aquí, definiendo que este ID aprendiz es la llave primaria de esta tabla o la clave. Nótese que inmediatamente aparece una llavecita al lado. Y NN significa not null, es decir, cuando lo vaya a llenar con información, este valor no lo puedo dejar en blanco. Luego, para este ejemplo sencillo, voy a colocar la abreviatura de aprendiz, AP, y pondré nombre. Vamos a dejarlo varchar de 65, por ejemplo, y aprendiz apellido. Yo lo voy a abreviar AP de aprendiz y apellido, que es el nombre de su atributo, varchar de 45. Nótese que ellos no tienen PK porque no son llaves primarias. Cada tabla solamente tiene una llave primaria clave o llave. Para este ejemplo no vamos a desarrollar más. Cerramos acá y luego en la segunda entidad vamos a hacer lo mismo. Vamos a llamarlo ficha. Esta segunda entidad, ficha. Y por supuesto su llave primaria pues va a ser ID ficha. Voy a colocarle aquí más bien número ficha. Voy a decir que es un entero, que es llave primaria y que no lo puedo dejar en blanco, no null. No lo puedo dejar vacío porque es llave primaria. Aquí de la ficha pues voy a colocar la abreviatura FIC, título, por ahora solamente, y voy a ampliarlo a 60, pongámosle 150 caracteres. Voy a quitar esta y ya tengo aquí dos entidades. El ejemplo, la idea es generar la cardinalidad. Yo ya hice el análisis y en el análisis que hice previamente determiné que la cardinalidad es esta, que la ficha tiene para el aprendiz el lado de la pata gallina y que el aprendiz hacia la ficha tiene los 1 unos. Entonces, para hacer esa gráfica, lo que voy a hacer es ubicarme teniendo en cuenta hacia qué lado están los muchos. En este caso está en aprendiz, entonces me paro en aprendiz, que es la que tengo acá en mi diseño.
Voy a la cardinalidad, la selecciono y una vez tengo las dos tablas, entonces la cardinalidad es muy sencilla. Debo tener en cuenta lo que ya diseñé previamente, ¿sí? Con la práctica puedo llegar de una a hacer el diseño acá, pero obviamente no es hecho sin haber hecho un análisis previo, o sea, no es hecho a como salga, porque la aplicación no tiene la capacidad de análisis nuestra. Teniendo en cuenta el aprendiz y la ficha, como ya lo analizamos, pues va a quedar de esta manera la relación. Entonces, siempre debo arrancar, si en este lado me interesa que quede el lado de los muchos, en la práctica que voy a hacer ahora, debo arrancar desde allí. Entonces, voy acá. Como vamos a activar de aprendiz hacia ficha, entonces activo la una a muchos y doy clic y sin soltar el clic sombreo la tabla que está al lado. Lo haré nuevamente. Activo y mire que al pasar el cursor sobre cada uno, ambos se sombrean. No he soltado aún el cursor del lado izquierdo del ratón, lo suelto e inmediatamente al soltarlo le doy clic en la tabla ficha y me aparece la cardinalidad igual a la que tenemos acá. Lo haré nuevamente. Eliminémoslo. Activo. Cursor sobre aprendiz. Clic izquierdo, lo mantengo sostenido. Muevo el cursor. Sombreo el siguiente elemento y al soltarlo le doy clic sobre la ficha, que es la entidad que está aquí al lado izquierdo, e inmediatamente él genera la cardinalidad automáticamente. Le damos la nuevamente. La ficha tiene como mínimo un aprendiz y la ficha tiene como máximo muchos aprendices. Ahora le damos de izquierda a derecha. El aprendiz está como mínimo, en una ficha y el aprendiz está como máximo en una ficha. Y si vamos a nuestro análisis de la lógica del SENA, aquí está perfectamente representada las dos entidades y sus relaciones con sus atributos y su clave.